Radio y Televisión Legislativa presenta su entrevista Parlamentar con Alfonso Portillo. Iniciamos. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de Radio Legislativa y por supuesto a quienes nos ven a través de Canal 9, Señal Abierta, Televisión Legislativa, 116 en la red de Tigo, 83 en la red de Claro. Es ya a esta hora cuando nuestra invitada se encuentra ya presente con nosotros y le decimos, diputada Jacqueline Rivera, buenos días, bienvenida. Buenos días, Alfonsito, y un saludo a la audiencia de Radio Legislativa y la TV Legislativa, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Cómo no, muchísimas gracias. Usted ha sido parte de este esfuerzo que hoy los medios de comunicación legislativa tienen. El set de televisión, lo decíamos ayer con otro de los invitados, está dado para que podamos hacer nuestro trabajo y por supuesto atender a nuestros invitados y diputadas. Usted ha sido parte de este esfuerzo, así que desde ya, gracias por ese apoyo también. No, gracias a ustedes que hacen posible que cada día la TV Legislativa sea una audiencia más amplia, ¿verdad? Que ha crecido, la programación es excelente, yo escucho la radio y veo la TV y me parece que cada día el pueblo salvadoreño se va apuntando más a escuchar qué hace la Asamblea y qué es lo que hacemos los diputados y diputadas. Y gracias a ustedes por el esfuerzo y el sacrificio que hacen todos los días. Como no, muchísimas gracias. La diputada Jacqueline Rivera del grupo parlamentario del FMLN, representando al departamento de Cuscatlán. Además, es miembro de Junta Directiva, es secretaria de esta honorable Asamblea Legislativa y también forma parte de las comisiones de trabajo, como son la de Asuntos, Legislación y Puntos Constitucionales y la Comisión de Reformas Electorales. Sobre estas dos comisiones hay mucho que decir, pero en el mejor de los casos podamos esbozar parte del trabajo. Pero hay temas también importantes. Nada menos el día lunes hubo una sesión especial, una plenaria especial, diputada, y eso pues se acordó desaforar al que es, el señor embajador en Alemania, el general Atilio Benítez. Yo quisiera conocer su reacción, diputada, ¿qué viene después de que la Asamblea Legislativa acordó desaforarlo? Bueno, este es un proceso que lo inició la Asamblea ya por agosto. A mediados de agosto llega el requerimiento fiscal a la Asamblea y a partir de esa iniciativa se crea una comisión de antejuicio. Esta comisión de antejuicio laboró un poco más de 2 meses y medio y dictaminó en su mayoría, la comisión estuvo integrada por 7 personas y dictaminó la comisión que no procedía el desafuero. Es decir, de 7 integrantes, 4 dijimos no procede el desafuero. Pero al final, pues es el Pleno el que tiene la decisión soberana. Es decir, 43 votos son los que pueden decidir si lo que la comisión propone están de acuerdo o por el contrario toman una decisión diferente. Al final, el Pleno decidió otra cosa. Es decir, decidió de que se procediera a desaforar. Nosotros como grupo parlamentario del FMLN expusimos nuestros motivos por los cuales consideramos que firmamos el dictamen. Hay algunos que firmaron el dictamen y que ya en el Pleno votaron diferente, pero esa es una explicación que ellos deben de dar. En el caso del FMLN, nuestros argumentos que expusimos en el dictamen los reafirmamos en el Pleno y dijimos que no estábamos de acuerdo con el desafuero porque las fundamentaciones que se habían hecho de parte de la Fiscalía no son sustentables. Es decir, la Asamblea Legislativa, de conformidad al artículo 236 de la Constitución, tiene la facultad para investigar si una persona en el ejercicio de su cargo podría haber cometido delito. Y me parece que la Asamblea debe de hacer una investigación objetiva, pero además razonable, es decir, que debe de apegarse a las pruebas o a los elementos que le hayan sido presentados. En este caso, del general Benítez, nosotros lo hemos dicho, toda la prueba recabada no era suficiente como para concluir que había lugar a formación de causa. Sin embargo, insisto, se impuso una mayoría, con razón o sin razón, pero al final se procedió a desaforarlo. ¿Qué sigue después de ese procedimiento?
Bueno, ese proceso va a la Cámara Primera de lo Penal. La Cámara Primera de lo Penal es la que conocería en dado caso que el fiscal general de la República presente el requerimiento ante la Cámara. Es decir, la Asamblea manda el expediente a la Cámara y es la Cámara la que deberá de conocer a partir de que el fiscal general de la República hace formalmente el requerimiento fiscal, donde deberá de contener el requerimiento los delitos que a él se le imputaron. Significa eso que durante la petición que el fiscal haga, los delitos que se le imputan al general son los que conoció la Asamblea. Es decir, esos delitos deberá de exponerlos el fiscal ante la Cámara y será sobre los cuales la Cámara se pronuncie. Ese es el camino a seguir y se inicia ya el procedimiento penal ordinario. Nosotros cuestionamos el desafuero porque creemos que la prueba que el fiscal ha dicho que tiene no es una prueba sustentable. Por ejemplo, citamos a 12 testigos que el fiscal tiene consignados en su requerimiento, que serán los mismos testigos que deberán de ir a testificar ante la Cámara, y esos 12 testigos ninguno vincula al general en ningún ilícito. Entonces, habrá que ver, ¿verdad? Los testigos no pueden cambiar de testimonio. Lo que los testigos vinieron a decir aquí, deberán de decir allá, indistintamente que aquí era una sede administrativa y allá es una sede judicial. Por eso es que nosotros planteamos que al no existir esa prueba robusta que ameritara desaforar al general, nosotros dijimos, así planteadas las cosas, no procede el desafuero. Yo no sé si el fiscal tiene otros argumentos, no sé si el fiscal tiene otras investigaciones, no sé si el fiscal tiene otras pruebas, pero el tema es que la Asamblea solo podía pronunciarse respecto a lo que a nosotros se nos había planteado. Y a lo que a nosotros se nos había planteado, según nuestro criterio, no llenaba los requisitos mínimos para desaforarlo. Pero insisto, hoy ya está en la cancha de la sede judicial y ojalá, espero yo que no se preste este proceso a un juego político nada más. Ojalá que al general no solo se le haya prolongado el sufrimiento del cual él ha sido sometido. Ojalá, espero yo que el fiscal tenga las pruebas, porque de lo contrario sería un mal precedente. Yo espero que con lo que digo no vaya a ser yo perseguida, ¿verdad? Porque a veces en este país, a veces contradecir a los que se atribuyen ciertas calidades le puede traer a uno consecuencias, ¿verdad? Y de repente va a haber usted un juicio allí inventado para desacreditarlo a usted. Nosotros por eso dijimos que el juicio contra el general Benítez no es una defensa a la persona. Nosotros hicimos una defensa al procedimiento. Lo que se hizo con el general Benítez es ilegal. Es decir, el procedimiento que se hizo con él es ilegal, porque la Asamblea no puede ser irresponsable y decir, no, si hay duda, que lo resuelve el juez. Como no me convenció en esto, que lo resuelve el juez. La Asamblea debe pronunciarse. Y mire, Alfonsito, hasta el Código Procesal Penal, establece que cuando existe una duda en un procedimiento penal, el juez debe de fallar lo más favorable al indiciado. Hasta el Código Penal dice, si hay una duda, el juez falla en favor al reo, el indubio pro reo. La Asamblea, yo lo que escuché de los diputados es que tenían dudas, que no les quedaba claro uno y otra cosa, pero si tenían dudas respecto a lo que se había arguido, digamos, en la comisión, ¿cuál debió de ser el fallo de la Asamblea? Lo más favorable al reo, que él no tenía la calidad de reo, pero podemos hacer una analogía, lo más favorable al indiciado. Así debió de fallar, pero aquí se falló al revés. Tenían dudas, algo no les quedaba claro, pero lo condenaron. Es decir, fallaron en su contra siempre. Y la justicia penal en eso establece ese camino que el juez lo usa y está establecido en el Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, en el artículo 7
del Código Procesal Penal dice, cuando existe duda respecto a lo arguido por la defensa o por la parte fiscal, dice, el juez debe de fallar lo más favorable al reo. Es decir, no puede, cuando existe duda, entonces voy a fallar lo más, fuerte contra el reo. No, lo más favorable al reo. Pero, bueno, aquí en la Asamblea se hizo básicamente un juicio eminentemente político, ¿verdad? Sin análisis técnico, jurídico, sin fundamento. Y mire, Alfonsito, y yo he dicho, y lo reitero, nosotros no defendemos a la persona per se. Nosotros defendemos el procedimiento. Hoy fue el general Benítez, mañana puede ser cualquier otro, que lo van a desaforar sin fundamento. Y que conste, el FMLN hemos dicho, nosotros somos los principales que exigimos y hemos venido exigiendo desde nuestra existencia que en este país debe de acabarse con la impunidad, que en este país debe de impartirse justicia, pero debe impartirse justicia. No puede, en base a una esfera que se forma mediática, dejarse llevar por el qué dirán. Nosotros no podemos actuar así. Es decir, como ya mediáticamente ha habido un juicio político que lo condenaba, entonces nosotros estábamos obligados a condenarlo sin prueba. A mí me parece que eso sí es lamentable lo que ha sucedido. Insisto, lo que hemos defendido es el procedimiento y nos parece que el procedimiento que se hizo y la decisión que se tomó no llenó los requisitos de la legalidad. Y si eso no es legal, diputada, entonces, y si este órgano de gobierno es el encargado de administrar las leyes o elaborar las leyes, y desde ese punto de vista, diputada, ¿qué garantía se tiene para los próximos procesos? O en el caso, por ejemplo, si al embajador se le determina que no es culpable, ¿cómo se le va a resarcir en este caso sus daños a la honorabilidad, por ejemplo? Mira, lamentablemente en este país primero te condenan, Alfonsito, públicamente, y después averiguan si era verdad. Es decir, aquí primero usted es condenado mediáticamente y después averiguo si tenía o no tenía la razón. Y aunque nosotros, este órgano de Estado, ha aprobado una ley de reparación de daño moral, así se llama la ley, que la aprobamos el año pasado, creo yo, una ley de reparación que la Constitución establece que todo habitante de El Salvador tiene derecho a que se le repare el daño en su integridad moral, en su honorabilidad. Aunque sí existe ese instrumento, yo le puedo asegurar a Alfonsito que no existe un procedimiento público, mediático, que pueda reparar el daño que se le ha causado a una persona, porque reparar el daño que se le causa a una persona debe decir que usted debe tener el mismo derecho de publicidad, con los mismos tiempos, con los mismos espacios, en los mismos medios, que deben de darle a usted la oportunidad de aclarar que usted fue difamado. Es decir, ese sí yo le llamaría un daño, una reparación del daño moral. Pero es que el problema es que aquí todos los noticieros lo sacan a usted y lo condenan y le dicen que usted es corrupto, que es delincuente. Y después cuando usted pide que se rectifique eso, tal vez allá un periódico en esquinita le saque el anuncio y dice, sí, era mentira lo que dijimos. Ya el daño, Alfonsito, está causado, ese daño a la persona, a la imagen, a la honorabilidad, a su familia. Ese daño está causado, por eso es que la Asamblea debe ser en estos temas responsable. Y es irresponsable de parte de este órgano de Estado dejarse llevar por la embestida mediática. Es decir, por el qué dirán. Yo prefiero que digan, no, estos diputados están combatiendo la corrupción. Yo estoy de acuerdo, pero hagámoslo con pruebas. No solo porque en los medios van a decir que yo estoy asolapando la corrupción, que fueron las noticias que salieron el siguiente día, que nos acusan a nosotros, que nosotros defendemos a los corruptos. A mí me parece que esa es una difamación, una calumnia, porque nosotros no estamos defendiendo la impunidad,
ni estamos defendiendo la corrupción, estamos defendiendo la legalidad que debería defender el fiscal, que de acuerdo a la Constitución es el encargado de defender la legalidad en este país. Pero lamentablemente el fiscal ha sentado un precedente que a nuestro juicio, Alfonsito, es peligroso, es temerario, como los precedentes que ha sentado la Sala de lo Constitucional, donde ha irrumpido cualquier procedimiento constitucional, donde se ha inventado procedimientos, donde ha fallado contra ley expresa. Pero como lo dice la Sala, es legal. Entonces, estamos cayendo exactamente en lo mismo. El fiscal tiene un gran reto, y el reto del fiscal es probar que el general Benítez no solo era el camino, sino que era el culpable. Porque si el fiscal ha hecho uso del general para llegar a otros, nada más, pero la imagen del general se la acabó. Y mire lo más peligroso, Alfonsito. Quienes condenaron al general aquí en la Asamblea Legislativa son a quienes él le sirvió. ¡Cuánta deslealtad! Quienes condenaron al general fueron las personas a quienes él le sirvió toda la vida. Si nosotros actuásemos en un acto de venganza, nosotros como FMLN, hablo yo, nosotros hubiéramos tenido otra actitud, porque a lo mejor en tiempos pasados el general estaba en otro bando y nosotros estábamos en otro bando. Sin embargo, defendimos el procedimiento, defendimos la legalidad, porque no es un acto de defensa personal, sino de la legalidad. Y defendemos el Estado constitucional de derecho, que estamos obligados a defenderlo. Usted no puede pasar sobre la ley. Usted no puede pasar sobre procedimientos con tal de quedar bien con alguien o con tal de que no lo investiguen. No quisiera pensar que esa fue la motivación de algunos colegas que creen que por hacer esto, otros que quieren vernos presos a todos los políticos van a dejar de investigarlo. Le puedo asegurar que no va a suceder eso. Por eso es que nosotros con mucha convicción decimos, el procedimiento fue ilegal, no habían pruebas para desaforarlo, la Fiscalía se ha equivocado de camino, no es el camino el general, pero bueno, ahora le toca a la Fiscalía probar que lo que dio lugar al desafuero tiene sustento, y yo espero que de verdad tenga las pruebas, que no se convierta en otro juicio como muchos, donde primero se condena mediáticamente y después se investiga, donde primero se hacen allanamientos y después se acusa, donde primero se hace un show mediático y todavía no hay pruebas formales respecto a si se va a presentar un requerimiento o no. Os digo, espero yo que mis palabras, Alfonsito, espero yo que mis palabras no dañen susceptibilidades y que por lo que digo y por la forma en que lo digo, yo vaya a ser sujeta a desafuero sin fundamento, que lo que hizo la Asamblea Legislativa el lunes da lugar a que aquí cualquiera puede ser indiciado en un procedimiento sin ninguna prueba. Eso es lo que lamentablemente sentó el órgano de Estado el lunes. Bien, diputada, ese es un tema que seguramente va a seguir dando reacciones. Y pasando a otro de los temas en trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, varios puntos allí, pero uno que tiene que ver con el tema de las finanzas, el tema de la evasión, el tema de la elusión. Se ha conocido, bueno, el Ministerio de Hacienda dio a conocer recientemente una lista de personas y de empresas que son deudoras y que con eso que se evade, pues no se tendría necesidad de recurrir a préstamos, no se tendría necesidad de estar imponiendo algunos tributos adicionales. Diputada, ¿por qué se da la evasión en nuestro país? Bueno, mire, Alfonsito, en el mundo, el ser humano por su naturaleza no le gusta pagar impuestos. En el mundo, eso no es una cosa exclusiva de El Salvador. De allí que los estados deben de establecer normas que permitan que esa característica del ser humano de rebuscarse para pagar el menos impuesto posible sea cada día menos posible.
Es decir, el Estado debe de asegurar las reglas del juego que le permita garantizar que esa obligación que tenemos los ciudadanos y ciudadanas se cumpla. En este país existen reglas que te obligan a ti a pagar impuestos. Pero es que el tema que también en este país, aparte que existen reglas que le obligan a usted a pagar impuestos, también existen mucha normativa que inducen a no pagar impuestos. Y eso se llama elusión. Es decir, hay muchos incentivos fiscales que fueron hechos en la ley para, en teoría, ¿verdad? Porque el espíritu es bueno, en teoría, motivar la inversión, ¿verdad? Promover la productividad, pero al final esos incentivos fiscales en muchos de los casos se usan para evadir. O sea, es decir, que aquí en el país se evade porque usted viola la ley, pero también se evade usando la ley. Eso se llama elusión. Usted evade legalmente. Entonces dice usted, bueno, ¿por qué se evade impuesto? Pues simple y sencillamente porque ha habido sistemáticamente en la historia de El Salvador una conducta de la institucionalidad del Estado de complicidad. Es decir, aquí el país se ha usado las instituciones del Estado para hacer uso de esas instituciones a favor de las personas. Se ha hecho prevalecer el derecho privado sobre el derecho público. Y entonces se volvió una costumbre ya, de que a usted, si está cerca del gobierno, si es parte del gobierno, si se las puede con el gobierno, si tiene influencia con el gobierno, usted evade. Aquí ha habido un proteccionismo histórico de grandes empresas en este país que no se les ha cobrado impuestos. Y no se les ha cobrado impuestos porque simple y sencillamente no se ha hecho uso de la fuerza del Estado. La mayoría de empresas, dice el ministro de Hacienda, que evaden impuestos. Y digo mayoría no porque sean cantidad de empresas, sino porque significa el porcentaje más alto de evasión es la gran empresa. Yo estuve el otro día en un programa por ahí, Alfonsito, y un ciudadano me preguntaba, ¿por qué en este país nunca, usted ha visto, nunca ha visto usted una clausura de un gran negocio porque no haya pagado impuestos? Y uno se pregunta, ¿es porque todos pagan? ¿O por qué no se hace eso? Simple y sencillamente, Alfonsito, porque los procedimientos que la ley da son tan largos, pero es que tan largos que aquí se puede usted pasar como Estado cobrando un impuesto de este año, se puede pasar 15 años cobrándolo. Así son los procedimientos, porque la ley está hecha para no pagar, no está hecha para pagar. Entonces lo que estamos discutiendo actualmente en la comisión es precisamente reducir esa burocracia administrativa que impide que el Estado pueda cobrar lo que le toca. Eso es lo que nos estamos haciendo nosotros en la comisión, es decir, comenzar a cerrar portillos, ¿verdad? Que se han convertido en la forma, en el deber, en el ser del comportamiento del ciudadano y que se usan para evadir impuestos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado hoy? ¿Qué debemos de hacer para que la gente evada menos? Yo no digo que no evada nunca, siempre hay evasión en el mundo, pero para reducir esa brecha de la evasión, lo que tenemos que hacer es cerrar los portillos legales que permitan al Estado recaudar lo que le toca. Y esos portillos que hay que cerrar, desde luego, pasa por el consenso de los diputados y también las reacciones. Hemos visto ya inclusive algunas reacciones de algunos de los empresarios aglutinados en una de las gremiales de nuestro país, considerando que eso es persecución a la empresa. Pero vamos a conocer más de su pensamiento, diputada, después de la pausa, cuando estamos a esta hora de la mañana conversando con la diputada Jacqueline Rivera del Grupo Parlamentario del FMLN. Ya regresamos.
Soy Medardo González, diputado por el departamento de San Salvador del grupo parlamentario del FMLN. Soy secretario general del FMLN y bueno, en esta ocasión lo que quiero hacer es aprovechar para mandar un saludo de fin de año a todos los televidentes del canal legislativo que a nivel nacional están pendientes del desarrollo de todo lo que acontece en nuestro país, con el tratamiento editorial propio precisamente de la Asamblea Legislativa. Así que, pero particularmente quiero saludar a los vecinos del departamento de San Salvador. Soy diputado del departamento de San Salvador. Espero que todas las familias pues tengan un feliz fin de año, que pasen una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Un saludo de mi parte y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Sabías que el Salón Azul de la Asamblea Legislativa estuvo ubicado en el salón al costado poniente del Palacio Nacional? Haciendo desde ya. Continuamos en Parlamentar esta mañana conversando con la diputada Jacqueline Rivera del grupo parlamentario del FMLN sobre diversos tópicos. El tema de la evasión, el tema de la elusión, lo ha dicho, usted tiene diferentes reacciones, por supuesto. Bueno, ¿cuántos son los que evaden? ¿Cuántos son los que eluden? ¿Y cuántos también se quedan con el IVA, que es otro de los delitos que también? Eso pasa, diputada, porque acá en la Asamblea Legislativa se reforme o se hagan leyes que vayan acorde a la demanda en este caso. Cuéntenos un poco de lo que se está haciendo en este tema. Bueno, mira, Alfonsito, nosotros tenemos un debate en la Asamblea que yo debo de lamentar que ya tenemos días. Este debate lo iniciamos en el 2009. La ley penal en El Salvador que castiga la evasión data de los años 50. Ya se imagina usted qué actualizada está esa ley. Medio se ajustó en el año 1993, cuando se crea el nuevo Código Penal y Procesal Penal. Pero la conducta en sí, la conducta típica de evasión fiscal, data de esos años. Eso significa que a 60 años, digamos, que tiene la ley penal salvadoreña de penalizar el delito fiscal, las conductas de evasión, se han incrementado y no están contenidas en la ley. Pues los métodos, las formas en cómo se evade, así como en la tecnología nos sirve para avanzar en el bien, también la tecnología se usa para avanzar en el mal. O sea, es decir, que quienes evaden usan la tecnología, usan nuevos métodos, usan nuevas formas, se inventan nuevas conductas y esas conductas deben de ser tipificadas. Eso es lo que estamos debatiendo actualmente. Es decir, actualmente el Código Penal, a partir del artículo 249, Alfonsito, está todo el capítulo que se refiere a la evasión fiscal. Y tipifica que quien evade impuesto, por ejemplo, así dice el código, quien evade impuesto, dice, será sancionado hasta con 8 años de prisión, porque aquí se ha
se ha creado un fantasma en este debate y dice que nosotros queremos echar preso a todos los empresarios. No, nosotros lo que pretendemos es cerrar los portillos a los empresarios evasores, porque en este país hay que decir que hay empresarios, muchísimos empresarios, Alfonsito, que cumplen con su obligación tributaria, pero así hay muchos empresarios que aprovechan de los portillos que la ley tiene para no pagar. Y fíjese qué estamos haciendo nosotros. Actualmente hay un catálogo de conductas que dice, si fulanito evade impuesto a través de que no presenta la declaración, a través de que la presenta con datos incompletos, a través de que falsifica contabilidad, a través de que falsifica factura, dice, entre otros, será sancionado hasta 8 años de prisión. Nosotros no estamos incrementando siquiera la pena. Ya en este país, si alguien evade impuestos puede ir preso hasta 8 años. No estamos incrementando siquiera la pena. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ampliando la sombrilla de la ley, porque actualmente solo se puede penalizar a una persona que evade impuestos, pero alguien que evade tasas no se penaliza, pero alguien que evade tributos especiales no se penaliza. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy en la propuesta? Que en lugar de que la tipificación diga quien evade impuestos, nosotros estamos diciendo quien defrauda al fisco. ¿Ya? Quien defrauda la hacienda pública. La hacienda pública es la caja central que administra el Ministerio de Hacienda y las cajas que administran las 262 municipalidades. Entonces, estamos ampliando el concepto de evasión. Actualmente está limitado solo al impuesto. O sea que quien no paga una contribución especial nunca será penalizado. Por eso es que estamos actualizando la norma. Hoy estamos diciendo que quien evade impuestos, quien evade tributos especiales, quien evade tasas municipales, si lo hace de manera dolosa, Alfonsito, que eso es lo que debe de prevalecer en la conducta penal. Porque aquí se ha tratado de asustar a la gente y decirle, mire, usted puede ir preso si se equivoca en la declaración. No, usted puede ir preso si usted no da completa la información. Tampoco. Para que usted se le inicie un proceso penal por evasión a la hacienda pública en este país, Alfonsito, debe de probarse el dolo, es decir, la mala intención, que usted hizo todos los actos necesarios para evadir. Allí habrá evasión, pero no porque un error humano, no por un error de dedo, no por una omisión involuntaria. Eso no es penalizado en este país. Cuando invitamos, Alfonsito, a la Cámara Americana de Comercio, la ANCHAN, invitamos a representantes de la ANEP, ninguno de los dos nos dijeron en la comisión, mire, no estamos de acuerdo con esa redacción que se ha presentado, pero proponemos que se haga de esta forma. No, simple y sencillamente dijeron, no estamos de acuerdo. Es decir, nos parece que lo que están haciendo va a convertirse en una cacería de brujas contra los empresarios. Es decir, la ANEP en este país, que es la mayor evasora, porque quien evade más impuestos es la gran empresa. Si los consumidores, Alfonsito, pagamos impuestos, los que pagamos el IVA, lo pagamos. ¿Quién se queda con el IVA? No es usted que se compra un par de zapatos, se compra una computadora. No, quien se queda con el IVA es la empresa encargada de entregar ese IVA que ya le descontaron al consumidor a la hacienda pública. Y esa empresa que se encarga de entregar ese IVA a la hacienda pública es la que hace cualquier marufia, cualquier artificio para que eso que ya le descontó al consumidor sea menos. Eso es lo que nosotros combatimos. Mire, es tan corrupto, Alfonsito, es tan corrupto quien cobra por un servicio de manera ilegal, es decir, quien trafica con influencia, quien recibe una dádiva a costa de dar una resolución en uno o en otro sentido, como quien evade impuestos. También eso es corrupción, porque el que se queda con el IVA se está quedando con un dinero que no es de él, se lo está robando. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en la comisión? Es, primero, actualizando la conducta penal.
Es decir, actualmente existe una lista de conductas que son las que se penalizan. Nosotros lo que estamos haciendo, mire, simple y sencillamente debe decir, quien evade, quien defrauda la hacienda pública con dolo, con mala intención, con premeditación, podrá ir preso. Así de simple, o sea, sin decir que si lo hizo a través de esto, que si lo hizo a través de lo otro, porque eso se presta para que nunca en este país alguien vaya preso. ¿Cuántos daba el ministro de Hacienda? ¿Cuántos han ido presos por evasión en este país? Dicen que solo 4 casos han habido en la historia de El Salvador. Y el ciudadano que me ve podrá preguntarse, ¿y es que aquí nadie evade impuestos? Y no dicen que la evasión anda por los más de 2.000 millones de dólares. ¿Y por qué nunca ha sido llevado a la cárcel un evasor? Ah, porque existe la norma penal que se llama excusa absolutoria. Fíjese que la única conducta ilícita en este país que es exonerada porque usted paga es el delito fiscal. Si una persona debe, Alfonsito, 100 millones de dólares y el Ministerio de Hacienda le dijo, te tocan pagar los 100 millones de dólares, y esa falta de pago usted la ha hecho falsificando documentos, falsificando información. Usted ha cometido todos los delitos habidos y por haber para esa conducta, pero esa persona paga, aunque haya cometido todos los delitos que cometió, es exonerado de pecado. Por eso es que nunca nadie va preso. Porque aquí en este país alguien que evade de manera premeditada el impuesto, lo evade, se tira 10 años en un procedimiento administrativo. Y ya cuando el Ministerio de Hacienda le logra tasar lo que usted paga, ya esa persona en muchos casos ya no tiene para pagar. O si en 10 años el Ministerio de Hacienda se tardó para cobrarle y le dice, te toca pagar los 100 dólares que me debías hace 10 años, y esa persona paga, le exoneran de responsabilidad penal. Y es que en la cotidianidad, diputada, uno puede ver la dinámica, por ejemplo, en la parte productiva, en los mercados municipales, por decirle algo, ¿no? La persona que tiene un puesto, la persona que tiene su negocio, muy humilde, muy pequeño, por decirlo así, está al día. Pero ¿qué pasa con grandes empresas? Hemos conocido, y aquí van desde las empresas de telecomunicaciones, empresas televisivas, empresas de medios impresos, por decir algunos. La ISD, la Iniciativa Social para la Democracia, dio a conocer con nombre y apellido, pero también el ministro de Hacienda y otras instituciones están diciendo, bueno, es necesario que ese recurso que está ahí y que se lo embolsan o que lo depositan allá en los paraísos fiscales, debe estar acá para las necesidades que hoy ya se tienen, educación, salud, seguridad, entre otros, diputados. Ante ese clamor y ante esa denuncia y esas demandas, bueno, ¿qué nivel o qué agilidad se le está dando a este tema en la comisión, diputada? Mire, aquí hay muchas empresas, especialmente medios de comunicación, que se atribuyen la calidad de ser los paladines de la transparencia, que denuncian a diestra y siniestra la corrupción. Pero hay muchos de esos medios que no tienen la solvencia. Hay muchas de esas grandes empresas que son grandes evasores en este país y que no han cumplido con su obligación tributaria y que exigen que otros lo cumplan, pero ellos no lo cumplen. E incluso aquí hay medios de comunicación que aparecieron en los Panama Papers con grandes cantidades de dinero allá en los paraísos fiscales con tal de no pagar impuesto aquí. Y hay muchas empresas que tienen muchos anuncios, que tienen, hay algunas, bueno, la mayoría de empresas tienen fundaciones. Y a través de las fundaciones dice, aquí estoy haciendo mi labor social. Y entonces yo cumplo con mi labor social. Mire, si la principal labor social que debe cumplir una empresa es pagar impuestos, no le dé migajas al pueblo, no le dé lo que le sobra al pueblo, solo dele al pueblo lo que obligadamente tiene por ley que pagar, son los impuestos. ¿De qué sirve que una empresa tenga una fundación y regale premios y estimule y dé becas, por ejemplo,
Pero si no paga impuestos, ¿cuál es la labor social que hace la empresa? A mí me parece que eso es una hipocresía, porque tratamos al pueblo salvadoreño tratan al pueblo salvadoreño como si fuese mendigo. Como decía aquel presidente de Arena ya por el 94, la teoría del rebalse. Yo voy a comenzar a compartir de lo que le rebalsa el vaso. Es decir, la principal responsabilidad social de una empresa recae sobre su obligación de tributar. Mira, Alfonsito, el Ministerio de Hacienda dio una ley de amnistía. Y le llamó ley de amnistía porque quería que los que debían pagaran. Sí, correcto. Y nos declararon inconstitucional la ley. Los magistrados de la Sala Constitucional. Y en este caso también, permítame señalar también, se conoció, no sé qué pasó al final, que uno de los magistrados también de la Sala de lo Constitucional se mencionaba que también estaba formando parte de este grupo de personas en algún momento que evadían impuestos también, ¿no? Y que los medios de comunicación se han quedado callados. Es que ese es el tema, Alfonsito. Aquí en la evasión de impuestos, aquí hay una gran cantidad de empresas, incluso empresas que dedican a la comunicación. Y entonces cuando ellos se atribuyen esa calidad de hablar en nombre del pueblo para exigir que se combata la corrupción, que se combata la impunidad, pero ¿quién habla en nombre del pueblo para exigir que esos que exigen que se combata la corrupción también deben de ser investigados? Si una de las falencias que tiene esta ley que está aplicando la sección de probidad y la Corte Suprema de Justicia, la ley de enriquecimiento ilícito que está aplicando la sección de probidad y de manera ilegal la Corte Suprema de Justicia, porque esa ley ya fue derogada por la Asamblea Legislativa. Una de las falencias que tiene, Alfonsito, esa ley es que no incluye a todos para que declaren. Es decir, en esa ley no hay obligación, Alfonsito, que declaren su patrimonio los fiscales, por ejemplo. En esa ley no hay obligación que declaren su patrimonio los jueces, por ejemplo. En esa ley no hay obligación que declaren su patrimonio las empresas que administran fondos públicos, por ejemplo. Aquí hay una gran cantidad de empresas que administran fondos públicos y yo le digo, le pongo un ejemplo por ejemplo. Una empresa que gana una licitación para hacer una obra, ¿de quién es el dinero que recibe esa empresa? Del pueblo. ¿Esa empresa no está obligada a declarar su patrimonio? ¿Sí o no? Debería ser. Debería ser. Entonces, se detuvo la aplicación de esa ley, a mi juicio, con un ánimo de seguir protegiendo a los que siempre han sido protegidos. Por eso es que cuando la Sala declara inconstitucional la ley de amnistía, a mí me generó la duda y al pueblo le generó la duda. Y dice, ¿a quién protege la Sala? ¿Por qué impidió la Sala que el Ministerio de Hacienda recaudara lo que le tocaba? ¿Por qué impidió la Sala que los que están en deuda con el fisco pagaran? ¿A quién protege la Sala? ¿Al pueblo que necesita que le compren más camas, que le den más médicos, que le den más medicina? ¿Al pueblo que necesita que le arreglen una calle? ¿Al pueblo que necesita que le contraten más maestros? ¿Al pueblo que necesita que le hagan más aulas para que los niños vayan a la escuela? ¿A los que están recibiendo los uniformes? ¿A quién beneficio afecta esa decisión? Afecta al pueblo, no afecta al gobierno. Entonces, cuando usted tiene estas actuaciones desde la institucionalidad, Alfonsito, la conclusión que uno saca es que hay un ánimo de seguir asolapando la evasión. Yo no he visto, sinceramente le digo, Alfonsito, no he visto a FUSADES exigiéndonos a nosotros, Asamblea Legislativa, que resuelvan ya lo de la evasión. No lo he visto. Yo no he visto a los aliados por la democracia exigiéndole a la Asamblea que legislemos para cerrar los portillos de la evasión. Yo no he visto a FUNDE exigiéndole a la Asamblea que legislemos ya para combatir la evasión. Entonces, ¿cuál es la conclusión que uno saca? ¿A quiénes responden esas instituciones que se atribuyen trabajar por la transparencia, que se atribuyen trabajar por combatir la corrupción, que la evasión también es corrupción? Porque solo exigen para unos, pero no exigen para otros. Mira hoy con este temas que están siendo investigados, aquí han sido involucrados, Alfonsito, personeros de fundaciones
que se dedican a exigirle al Estado y a los órganos de Estado una conducta proba, pero han sido involucrados en que han recibido dineros de partidos políticos que han estado en el gobierno. ¿Cómo una persona que se atribuye la representación de la transparencia en este país va a ser imparcial si era pagado por un gobierno de un partido político? ¿Cómo usted va a creer que lo dicho de esa persona no está sesgado si cuando Arena gobernaba recibía un pago de Arena? ¿Cómo va a creer usted que esa persona tiene una actitud genuina de contribuir a combatir la corrupción en este país si él es parte de eso? Es parte de un gobierno, de un partido, fue pagado por un partido político. ¿Y qué dicen los medios sobre eso? ¿O qué dicen los medios cuando apareció involucrado un magistrado de la Sala Constitucional como evasor? ¿Cómo va un magistrado que está inmiscuido en el tema de la evasión, cómo va a fallar de manera imparcial? ¿Cómo no va a hacer uso de su autoridad o su investidura para seguir asolapando ese acto de evasión? ¿Cómo esperaría yo que este funcionario contribuya a combatir la evasión si él es parte de la evasión? ¿Pero qué dicen los medios? ¿Ha visto el pueblo salvadoreño publicaciones de los medios de comunicación que Belarmino de Jaime es evasor? No. ¿Ha visto el pueblo salvadoreño publicaciones en la televisión, en algún medio de comunicación, que Roberto Rubio de Funde recibía pago de Arena cuando Arena estaba en el gobierno? Y entonces hoy la excusa es, no, es que eran consultorías. Pues sí, pero cuando usted es contratado, y no aquí todos los días se exige que las instituciones que fiscalizan deben de ser totalmente independientes. Pero ¿con qué solvencia se exige la independencia si usted ha sido parte de algo? ¿Cómo le va a exigir a otro partido político que se comporte de una forma de manera imparcial si usted ya ha estado ganando o cobrando sueldo por otro partido político? Entonces, el tema de la evasión, Alfonsito, el tema de la corrupción, el tema de la transparencia en este país, mire, hay algunos que hablan con tanta vehemencia que uno hasta duda. Aquí hay funcionarios públicos que exigen que se combata la corrupción, Alfonsito, como si ellos nunca hubiesen gobernado este país, como si ellos nunca se hubiesen aprovechado de los dineros del pueblo, como que si hasta hoy se está descubriendo que en los gobiernos de manera sistemática se ha hecho uso del poder para beneficios particulares. Bueno, ciertamente, diputada, el trabajo de cada uno de los diputados acá, sobre todo en esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, está ese tema, hacerle reformas o legislar en favor de que los que evaden de alguna forma, pues llegue ese tributo a donde tiene que llegar para el beneficio de la población. Diputada, ya prácticamente se nos fue el tiempo. Quiero en primer momento agradecerle, solo dígame así brevemente, hay una determinación que había que devolverle los inmuebles a los habitantes de las colinas. ¿Qué pasó con eso? ¿En la Comisión de Legislación se aprobó? Y fíjese que hablando de corrupción, esos fondos que se destinaron para reparar los daños que causó el terremoto en el 2001 en los habitantes de las colinas, parte de esos fondos que venía de la cooperación internacional se fueron a las bolsas de la corrupción también. Allí no llegó todo el dinero. Es decir, parte de las donaciones que se hicieron de los países cooperantes para contribuir a paliar, digamos, los efectos del terremoto, se han ido a las bolsas de la corrupción. Hoy tenemos un problema, Alfonsito, que data del año 2001, donde los habitantes de las colinas fueron despojados de sus tierras, entre comillas, para construir un parque memorial. Ese parque memorial nunca se construyó, pero le puedo asegurar que el dinero se gastó. O sea, nunca se construyó el parque. Y a los habitantes se les quitó el terreno, digamos, se les dio una pequeña remuneración, creo que de $7,000, pero nunca se construyó el parque. Entonces, si nunca se construyó el parque, si nunca cumplió el objetivo por el cual los dueños de los terrenos iban a entregar sus terrenos, entonces, ¿qué corresponde hoy en justicia?
devolverle los terrenos. Ya en la comisión, Alfonsito, la comisión sin los votos de Arena, porque Arena no votó. A uno le extraña que Arena no haya votado por ese decreto. Ya en la comisión, y quizás no extraña, Alfonsito, porque al final fue Arena el que administró esos recursos. Ya en la comisión aprobamos un decreto especial que estamos ordenando como Asamblea Legislativa, que todos los terrenos de los habitantes de las colinas que entregaron a una fundación que se llama FUTECMA para construir el parque memorial sean devueltos a su dueño. ¿Por qué deben de ser devueltos a sus dueños? Porque no cumplió con el fin para el cual ellos habían entregado sus terrenos. Y hay un agravante, no todos los habitantes entregaron los terrenos. Hay una parte que sí los entregó y otra parte que no los entregó. Entonces debemos devolver las cosas al estado en que estaban antes. En eso estamos trabajando, Alfonsito. Ya hay un decreto de la Asamblea, solo hay que verificar si ese decreto se ha dado cumplimiento y si no se ha dado cumplimiento, cuáles son las acciones a seguir para devolverle a los habitantes de las colinas lo que en justicia les pertenece. Bueno, queremos agradecerle, diputada, por su tiempo y que haya concurrido acá con nosotros. Gracias, Alfonsito, y gracias a la audiencia de TV Legislativa. Como no, muchísimas gracias a ustedes que nos ven y quienes nos escuchan a esta hora. Sigan con la programación de Radio y Televisión Legislativa. Ya está Daisy Peña lista para informarnos. Buenos días para todos y todas.